Lo que eso pone en evidencia es que el PLD es una corporación económica cuyo consejo de administración es el comité político y que el negocio de esa corporación económica es el Estado, los negocios, las inversiones, los préstamos, el patrimonio público, las empresas del Estado. Hemos visto lo que ha pasado con el CEA, con los Tres Brazos y también y el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es un plan de negocio todos los años para los miembros, los directivos de esa corporación, que se reúnen a sesionar periódicamente en el comité político. Porque el PLD es un partido Estado. Para ellos poder actuar como corporación económica, entonces lo que han hecho es que han subsumido, han absorbido a todos los poderes del Estado. Y por eso entonces han creado un clima de impunidad. La garantía que ellos tienen de poder actuar como una corporación económica es precisamente estar resguardado de impunidad. Y por eso entonces tienen su Congreso, su Suprema, su Procurador. Entonces, en ese esquema es lo que ahora se ha puesto en evidencia, es ese esquema de la República, porque resulta que Danilo Medina, que no se soñó ni se imaginó que iba a pasar lo que ha pasado con esta investigación en Brasil, llegó a unos niveles de connivencia tal con esta estructura mafiosa que se montó, que le dio un despacho a Joao Santana en el Palacio Nacional. Y Joao Santana no era un simple asesor, un mercadólogo de marketing, no, era un asesor político. Incluso que tenía influencias tal como, por ejemplo, fue uno de los propulsores de la reelección. Y no solamente eso, sino también que parte de los sobornos fue para comprar legisladores. Ya. Es decir, que estamos ante una estructura mafiosa en la cual el propio Joao Santana jugó un papel determinante. Todo eso tiene que aparecer en la investigación Odebrecht. Lo que pasa es que la estrategia de Odebrecht, la que se ha mostrado es, en primer lugar, utilizaban sobornos. ¿Cuál era el objetivo del soborno? Y era, sobre todo, obtener contratos, manejar licitaciones, y entonces esos contratos venían sobrevaluados, porque evidentemente nadie soborna para recibir lo mismo, se soborna para tener, digamos, una ganancia extra. Incluso en la República Dominicana, debo decir, que en las contrataciones que hacían algunos ministros con Odebrecht, ellos le sugerían el monto que debía ponerse en la sobrevaluación para sacar su parte. Yeah. Es decir, que no era solo en la sobrevaluación de esas obras, no solamente está lo que la empresa estaba buscando ganarse extra, sino que los ministros entonces hacían colisión con la empresa y entonces también sacaban su parte en la sobrevaluación. Pero otro mecanismo que utilizaba Odebrecht no solamente era el soborno, sino financiar campaña. Y ha estado en el lodo desde que su asesor de campaña, tanto en la del 12 como en la campaña del 16, sale del Palacio Nacional a cumplir 8 años de prisión en Brasil. Y además ha estado en el lodo desde que la propia esposa de Joao Santana, Mónica Moura, también dice, incluso con cifras de lo que se utilizó para la financiación. O sea, que él ha estado en el lodo. Lo segundo es que en esa investigación que se ha iniciado, que no lo incluye, él es una figura principal de la investigación porque hay demasiado elemento, además de eso, que lo involucran. Nosotros, incluso cuando él hizo el planteamiento de que alguien lo imputara, nosotros hicimos una relación de los elementos que lo vinculan, incluyendo su participación directa en Punta Catalina, y nosotros responsablemente lo acusamos. Y decimos, y hemos dicho, y hemos afirmado
que hay elementos suficientes que muestran que su campaña fue financiada con dinero de origen ilícito proveniente de Odebrecht, entre otros. Parecería que estamos atrapados, porque este partido no quiere y no está haciendo todo lo posible para que no haya una salida institucional. Hay dos salidas institucionales en este asunto. Primero, la investigación penal, independiente, seria. Y segundo, el juicio político. Entonces, el juicio político y la interpelación de funcionarios. Esos son los mecanismos institucionales. Pero la corporación PLD no va a permitir ni una investigación independiente y seria, ni va a permitir el juicio político, incluyendo que la acusación para el juicio político tiene que presentarlo la presidenta de la Cámara de Diputados, que es hermana del que sería sometido al juicio político. Y quienes van a juzgar en el juicio político es una mayoría de ellos encabezado por el secretario general del partido. Es decir, no parece, no hay, todo indica que no habrá una salida institucional. ¿Y qué significa eso? Que entonces nos vamos a abocar lamentablemente a una crisis política. Porque este país aspira a parar, que se pare la corrupción y a que se acabe la impunidad, y los mecanismos institucionales no tienen respuesta. ¿Y qué implica eso? Entonces que la ciudadanía tiene que ejercer su soberanía, movilizarse y reclamarlo. Y esa crisis política va a conllevar entonces una situación donde la gobernabilidad va a comenzar a irse desmoronando. Incluso si no hay investigación seria y si no hay juicio político, ¿qué va a comenzar a pedir la sociedad? Tiene que comenzar a exigir la renuncia del presidente de la República, porque si él no puede responder ante las evidencias de que su campaña fue financiada ilícitamente, y el investigador, que debe hacerlo el procurador, no investiga, entonces ¿qué nos queda a la sociedad? Entonces exigir su renuncia. No hay de otra. Exigir su renuncia, porque nosotros no nos merecemos un gobierno de gente honesta. No nos merecemos un presidente que esté señalado que financió su campaña de manera ilícita. Y eso es lo que hoy está aquí. O hay salida institucional, que ellos es el PLD el que está obstruyendo una salida institucional, al no hacer la investigación como debe hacerlo. Entonces, la población no tiene otro mecanismo que reclamar la solución a esta crisis en las calles.